Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Hoy tengo un lujo de panel. Esta invitación, esta convocatoria tiene una opción, un objetivo que es rendir homenaje a la memoria de quien en vida fuera Ulises Moreno Moscoso, ingeniero agrónomo, esposo del aquí presente Carmen Felipe Morales, colegas de Alfredo Rodríguez Delfín, y su profesor también, colega de Mario Tapia, colega de Carlos López Ocaña y amigo y colega también en los avatares de la agricultura ecológica y pequeña agricultura, Carlos Paredes, quienes nos acompañan esta noche. Les doy la más cordial bienvenida a esta conversación que nos servirá no solamente de reflexión y homenaje, sino de recordar aquello que es importante en este momento en el país, donde en lugares como el Valle Sagrado de los Incas, por ejemplo, se está decidiendo la suerte de las tierras agrícolas. Pequeñas parcelas se pueden convertir en pequeñas urbanizaciones gracias a una nueva ley que un alcalde quiere aprobar en su gestión. Para recordarles lo importante que es la agricultura y lo importante que es la pequeña agricultura, este homenaje será también un buen recordaris. Muy buenas noches a todos. Comenzaremos pues con Carmen Felipe. Muy buena Carmen Felipe Morales, siempre me reprende cuando se le dice solo Carmen Felipe. Ella comienza este sueño de Casablanca junto con Ulises. Carmen, ¿qué nos puedes contar de esas épocas? Bueno, gracias Patricia por esta actitud tuya de este homenaje a Ulises, ¿no? Sin duda él ha dejado muchos recuerdos. Bueno, en cuanto a mi experiencia, Ulises y yo, siendo ya docentes en la Universidad Agraria, nos casamos en el año 80, bueno, fines del 79, 80, y desarrollamos lo que habíamos enseñado en la universidad, él en el caso de la fisiología de plantas, ¿no? Y el mío en suelos, decidimos justamente todos esos conocimientos, volcarlos, ¿no? No solamente en nuestras clases, sino en una pequeña finca que adquirimos, ¿no? Cuando nos casamos. Y sin duda él fue un gran apoyo, ¿eh? Si hay algo que yo a veces en broma les decía a algunas compañeras o amigas que venían, decía, tiene que buscarse su Ulises, porque él me apoyó mucho. Cuando yo tenía que viajar, por ejemplo, por mis trabajos de investigaciones sobre erosión de los suelos, tenía que ir a la sierra, a la selva, él me apoyaba, se quedaba con nuestros dos hijos, ¿no? Y realmente he sentido que tuve la suerte realmente de tener no solamente un esposo, sino un gran compañero de vida, ¿no? Y que compartieron sueños y opciones comunes, que Exacto. realmente una suerte y también la opción de ambos, ¿no? Yo creo que los unió no solamente el amor, sino deseos de trabajo y opciones de vocacionales muy comunes. En ese sentido, Mario, ¿qué podrías tú aportar a las múltiples actividades que hacía Ulises Moreno Moscoso? Porque no solamente era un ingeniero que trabajó y buen esposo, fue también un hombre de asociaciones, fue un hombre que aportó a la vida y la salud de la agricultura en este país. Bueno, muy buenas noches con todos y muchas gracias, Patricia. Creo que ha sido una gran iniciativa de rendir un homenaje a Ulises, ¿no? Un compañero y un colega excelente como persona. Yo me voy a permitir contar un poco algunos aspectos que tuve la suerte de tener contacto con Ulises, ¿no?
En los años fines de los 61, o 60-61, escuchamos que venía un profesor graduado de Cornell, el doctor Ulises Moreno. Y él empezó en la Universidad Agraria enseñando el curso de citología, ¿no? Y yo lo menciono porque en esa área ha hecho aportes muy importantes. Recuerdo que se unió a una doctora que vino de Estados Unidos que ganó un premio Nobel, ¿no? Y por un descubrimiento de genes en el maíz que posteriormente eran muy utilizados. O sea, es algo muy importante. Lo que sabíamos de Ulises era que había sido, y yo quiero en lo que voy a presentar, las diferentes facetas que he conocido y que ha tenido actividad Ulises, ¿no? Que era un gran deportista. Corría, creo, tres, cuatro tipos de carreras en las Olimpiadas Universitarias y recibió el nombre de Zatopek, porque era un famoso corredor eslavo que había ganado unas Olimpiadas y entonces era el Zatopek peruano, Ulises, ¿no? Bueno, él nos enseñó citología y en realidad era un profesor bien estricto, muy, muy estricto. Y porque también hay lados simpáticos y graciosos, era el famoso doctor Michifus, porque vino de Estados Unidos con una corbatita y entonces tú sabes que en las universidades lo primero es poner un apelativo, ¿no? Y entonces eh, digo que era tan estricto que en el curso que seguimos lo tuvimos que seguir muy seriamente porque nos daba trabajos y varios de nosotros, bueno, no yo pero felizmente, pero varios no lo aprobaron el curso y no lo querían por eso, por estricto, ¿no? En el transcurso de la profesión, Ulises, nos unimos una vez a presentar, miren, ya estoy hablando de 1989 por ahí, un proyecto a la MACNAI. Y el proyecto era cómo recuperar los cultivos andinos. Cuando muy poca gente se interesaba por estos cultivos andinos, lo presentábamos, lamentablemente no ganamos, pero después ya vinieron mucho más interés sobre estos trabajos, ¿no? Ahora, otra faceta también de Ulises es cuando viajamos a San Pedro de Casta. Me acuerdo que hicimos un viaje con el representante de la FAO, Carmen, y varios colegas a conocer un trabajo sobre andenes. Lo Ujú. anecdótico de esa eh, reunión fue que Ulises de repente en la cena se levantó y hizo un monólogo de una experiencia muy interesante de la vida en Lima y sus situaciones. Y no les exagero que medio pueblo de San Pedro de Casta estaba atendiéndolo y viendo esa faceta de actor que tenía Ulises, ¿no? Que atrajo tanto porque fue muy, muy divertida y hizo toda la noche esa actuación, ¿no? Ulises también, como tú muy bien has dicho, ha trabajado mucho en lo que es agroecología y lo conocí más también en su faceta ya de embajador de la agricultura cuando fuimos a la feria en Torino, en Italia, ¿no? Mm. Tuvimos la suerte que Slow Food nos invitó y fuimos juntos con un grupo amplio de agricultores, profesores, y ahí Ulises hizo muy buena actuación relacionando a los agricultores italianos con los agricultores peruanos en esa faceta nuevamente de ser muy, muy, facilitar las relaciones, ¿no? A consecuencia de esas reuniones, con Ulises organizamos tres ferias de la agrobiodiversidad, en Cajamarca, en Huancayo y en Cusco. Y en Cusco tuvimos muy buena acogida, se hizo la gran feria de la agrobiodiversidad en julio en la famosa feria de Cusco, ¿no? Y él ahí tuvo una actuación muy destacada haciendo una presentación de la importancia en la alimentación de estos cultivos. Ulises también ha tenido actividades
como miembro de AMPE, de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, ¿no? Entonces, quiero yo resumir su vida como deportista, como catedrático, como actor, como amigo y como un profesional que finalmente también debo mencionar como un gran padre, ¿no? Él tuvo todo el amor a su segundo hijo, Quique, y eso creo que le afectó mucho la muerte de Quique, porque era un hijo que necesitaba mucho apoyo y él lo hizo muy bien. Afortunadamente, Luis Miguel, su primer hijo, sigue sus líneas de actor y probablemente en algún momento va a seguir el trabajo que han iniciado Carmen y Ulises en la agroecología. Eso puedo decir y recordarlo con mucho afecto a un gran profesional, a un gran amigo. Gratos recuerdos, Mario, muchas gracias por tu concisión Gracias, María. y por tus palabras. Vamos a pasarle la posta a Carlos López Ocaña. Adelante, Carlos. Sí, bueno, yo creo que Mario ha hecho un buen resumen de muchas características excelentes que Ulises tuvo a lo largo de su carrera profesional, de su vida en general. Con él hemos estudiado o estudiamos secundaria en el colegio más antiguo del Perú, el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, de Lima, por lo menos en Cusco hay unos bien antiguos. Eh, el colegio fue fundado en 1840 y él era unos años mayor que yo, o sea, él estudió primero en secundaria en el colegio y era muy conocido por su capacidad intelectual, siempre era de los primeros alumnos y muy recordado, ¿no? Y después, más adelante, ya en la Asociación Guadalupana, que no tiene no es de 1840, sino tiene 85 años de antigüedad. Él ha sido inclusive directivo de la Asociación Guadalupana, que agrupa a todas las promociones, y ha hecho tremenda labor, incluyendo a la Carmencita, porque iba con esposa a Carmencita. Bueno, él en la universidad, efectivamente, a mí también me enseñó citología y fisiología vegetal. Eh, También estuve enterado de la tesis que él hizo, digamos, sobre genes del maíz con la doctora McIntosh, que para mí es una tesis que puede haber valido para cualquier posgrado, ¿no? Era inusual en esa época hacer una tesis de ese nivel para un ingeniero, simplemente para un título de ingeniero agrónomo. Eh, Él, cuando regresó de su doctorado, bueno, obviamente ocupaba todo su tiempo en la parte de investigación, ¿no? Y en la parte de docencia y de proyección social. Muy ocupado. Me acuerdo que en su oficina, cuando uno venía a saludarlo o a visitarlo, se sentaba un rato, tenía solamente una silla para que seguramente no le quiten tiempo, ¿no? Y en la pared él había colgado un pequeño cuadro que decía, ¿no tienes nada que hacer? ¿No? Como para que no uno se retire, ¿no? Eh, Su doctorado lo hizo en Cornell y fueron 4 años bastante difíciles, empezando desde el ingreso a Estados Unidos, que fue con sus papas semilla para hacer su doctorado con esas papas, y no le permitieron la entrada. Entonces él tuvo que pelar sus papas, teniendo mucho cuidado de no tocar las yemas. Y así lo dejaron entrar y pudo hacer su tesis doctoral con ello. Eh, con él hemos hecho varios eventos. Uno que recuerdo claramente antes de salir yo ya a mi doctorado fue el cuarto Congreso Latinoamericano de Fisiología Vegetal, que fue en la universidad, en La Molina, con mucha gente y muchos invitados. Su profesor de doctorado de él, mi profesor, el doctor Fritz Fendt. En fin, fue un conjunto de personajes. Y lo más curioso es que Ulises los llevaba a la casa de su mamá para que prueben el café de la mamá y los potajes que preparaba la mamá y estaban encantados, digamos,
los doctores visitantes, ¿no? Fue muy interesante esa historia. El, más adelante, con él hicimos varios viajes de estudio, especialmente en el Perú. El más largo fue de un mes, que lo hicimos con el doctor Fritz Wendt y la doctora Nelly Stark, ¿no? Viajamos en la costa, de la costa central hasta el Valle del Tambo en Arequipa. Recorrimos la sierra, especialmente la Sierra Central y parte de la Sierra Sur y selva, ¿no? Nos llamaba mucho la atención la habilidad de la doctora Nelly Stark, porque trepaba los árboles como parecía un mono, muy rapidito nomás, y la doctora se ve que tenía mucho entrenamiento y por lo que sabíamos había trabajado en el hielo, en la nieve, en altura, en la selva, en fin, era una mujer con una capacidad física extraordinaria. Bien, después de ese evento, yo, gracias a la invitación del doctor Fritz Wendt, fue el que descubrió las hormonas vegetales, empezando por las auxinas. Él me invitó a su instituto del desierto en Nevada para hacer el doctorado. Y gracias a él llegué a concluir, digamos, mi especialidad en el desarrollo de zonas áridas. En ese interín, él empezó un trabajo muy fuerte de hidroponía. Fue el primero, fue el primerísimo, digamos, y tuvo discípulos, obviamente, ¿no? Tuvo discípulos y dejó, digamos, toda la tecnología antes de retirarse, bastante conocida, que hoy en día se continúa, digamos, en la universidad a través del Departamento de Biología en la especialidad de Fisiología Vegetal, ¿no? También en esa época él trabajó en el CIP, en el Centro Internacional de la Papa, siempre metido en experimentos. Bueno, eh, hemos estado tan unidos que me hizo compadre. Primero yo le hice padrino de mi hija, Sarela, y después él me hizo padrino de Miki, del mayor, ¿no? De Luis Miguel. Y de ahí hemos tenido una amistad inquebrantable con él y con Carmencita, y lógicamente con los chicos, ¿no? Eh, bueno, y yo creo que hay mucho para hablar en esto, y hay partes de la vida personal del matrimonio con Carmencita, que fue muy, digamos, eh, algo que muchas personas eh, los estimaban y veían con mucho agrado, digamos, que ellos lleguen al altar. Lo que no, los padres de Carmencita no perdonaron es que se haya casado en Estrasburgo, en Francia, y no se haya casado en Lima. Le hicieron casar de nuevo en Lima. Y fue un fiestón que para qué les digo. Mejor ahí me quedo porque hay muchas anécdotas de ese tipo. Bueno, muy, muy alegre y muy decidor tu testimonio, Carlos. Te agradezco mucho. Vamos a pasar ahora con tu tocayo, Carlos Paredes. Buenas noches, Carlos, adelante. Muy buena. Algo pasa con tu micro, no te muevas mucho. A ver, perdón. Ahí está. Eh, Algo está pasando con tu micro. Mejor pasamos a Alfredo mientras corriges, Carlos. Algo está pasando con tu micro. Alfredo, buenas. Buenas Gracias por noches. aceptar esta invitación mientras Carlos soluciona los problemas técnicos. Tú como discípulo y ahora como hecho un doctor en el campo de la agroecología y la biodiversidad, ¿cuáles son tus recuerdos, tu testimonio sobre Ulises Moreno Moscoso? Bueno, al doctor Ulises Moreno lo conocí en el año 1983 en el curso de Fisiología Vegetal. Él fue mi profesor primero
y después patrocinador de tesis. Y bueno, sus clases eran bien dinámicas, todos siempre estábamos atentos porque siempre contaban una anécdota, ¿no? Una de las anécdotas es lo que contó el doctor Carlos López Ocaña sobre los tubérculos que había llevado pues para hacer su tesis de doctorado allá a Estados Unidos y que tuvo que pelarlos, ¿no? Porque no había pedido algún permiso para ingresarlos, ¿no? Muchas anécdotas y, y él casualmente me acuerdo que siempre dejaba 20 preguntas para el examen final y uno lo podía llevar a casa, ¿no? Y cuando era el examen final solamente de las 20 tomaba 5. Y se iba a tomar café, lo dejaba ahí a resolver el examen, porque no es como ahora, pues que es muy fácil ya plagiar, porque ahora es todo como marcar A, B, C, D o verdadero o falso, ¿no? O con el celular, ¿no? Uno puede pasar las respuestas. No, antes era así, era del razonamiento, de sus clases. Y también me acuerdo que él decía, pues que y siempre contaba esas anécdotas, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando dijo que eran muy pobres cuando eran niños y que su papá llegaba a casa y le decía, hijos, hoy día no logré nada con mi trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, todo menos nunca robar. Y eso, esas enseñanzas siempre a uno le quedan, pues, ¿no? Es como que uno deja escuela y uno también debe seguir eso y también transmitirlo a sus alumnos, ¿no? Y también me acuerdo que decía que tenía tres amores y todo el mundo se reía. Decía, primero era mi esposa, la enseñanza y la investigación. Ese fue, digamos, el primer paso cuando lo encontré al doctor Moreno, ¿no? Como profesor y después como tesista. Casualmente él trabajaba en el Centro Internacional de la Papa como consultor y me acuerdo que había un trabajo de investigación donde uno de mis compañeros de promoción ya estaba trabajando con él. Había llegado un doctor de Georgia, Clanton Black, ¿no? Para hacer un trabajo de investigación para ver la evaluación del clima, ¿no? En la sierra y en la costa, ¿no? Inclusive se trajo suelo de la sierra y se llevó suelo de la Molina, ¿no? A la sierra para hacer la investigación, para descartar el efecto suelo, ¿no? Y que el efecto era sobre el clima. Y había trabajado con 10 genotipos de papa, entre papas nativas e híbridas, ¿no? Entonces ahí empezó un compañero nuestro de la promoción y después se presentó otro proyecto en el CIP de ver un problema de toxicidad que se presentaba en los invernaderos de cuarentena, ¿no? En todas las plantas se presentaba una toxicidad que después se vio que era por manganeso, ¿no? Generaba unas estrías necróticas en los tallos, en los peciolos. Entonces lo convocaron a él porque ya habían trabajado en nematos, habían trabajado en virus, en bacterias y habían descartado todos esos problemas. Entonces era fisiología. Y nos llamó a dos compañeros, Ernesto Fernández y a mí, para hacer bueno, primero no la tesis, sino más bien un trabajo para ayudarlo a hacer la investigación, ¿no? Así empezamos como practicantes y ahí nos ofreció hacer el proyecto de tesis a ambos, ¿no? Incluso fuimos hasta la Sierra Ticlo para ir al sitio donde traían el sustrato, porque el problema estaba en el sustrato que era la turba altoandina, que lo usaban mezclando con la arena, lo esterilizaban a vapor y ese sustrato era el que producía la toxicidad de manganeso en las plantas de papa. Entonces el doctor Moreno para descartar eso, usó pues un sustrato a base de compost, él producía compost, ¿no? Y sigue produciendo la doctora. Y el otro era usar soluciones nutritivas con niveles altos y bajos de manganeso. Entonces ahí ya empezó nuestra introducción a la hidroponía en ese entonces. Eso fue en el año 85, 86, porque fueron dos años de investigación. Yo veía la parte de sustratos y mi compañero la parte de soluciones nutritivas con diferentes niveles de manganeso, ¿no? Y pudimos reflejar que sí, el problema era toxicidad de manganeso, ¿no? Y eso dio recomendación pues de ya no usar la turba que traían de Ticlo, además generaba pues una degradación de todo ese suelo, porque la turba altandina demora cientos de años en crecer, ¿no? Y viene una persona y corta, digamos, las champas, las carga el camión y la llevaba al SIP.
para usarlo como sustrato, ¿no? Entonces es ahí cuando empezó ya mis pininos, como se dice, en cultivos hidropónicos. Y después con el tiempo me invitó también a hacer la tesis de maestría. Y también, pero en este caso ya ver fotoperíodos, que también era su tema, ¿no? Y ver sustratos para lograr la floración de las plantas de papa, para lograr fitomejoramiento, ¿no? Porque se necesita la flor para polinizar y luego pues hacer los cruces entre los diferentes híbridos, lograr un híbrido con alguna resistencia, ¿no? Y ese fue el motivo de mi tesis de maestría. Y desde que conocí al doctor ya con los trabajos de investigación, ¿no? Siempre nos invitaba a su casa, a sus cumpleaños, ¿no? Ahí conocí pues a varios de sus amigos, ¿no? Y siempre era muy jovial, muy entusiasta. Nunca lo he visto triste, siempre lo he visto contento. Y una vez nos invitó como grupo también de compañeros a Casablanca, la primera vez que fuimos, que creo que fue en el año 85 más o menos. Y qué diferencia ahora, ¿no? Con lo que era en ese entonces. Era muy pequeñito, muy chiquito, pero ahora se ve mucho crecimiento, no por áreas, sino, digamos, de lo que hay, ¿no? Digamos, los árboles que han crecido, ¿no? El manejo que le da la doctora, que continúa, ¿no? De la producción de biol, del biogás, ¿no? Todo eso. Es muy, digamos, esto debe continuar y lo bueno que la doctora Carmen Felipe, ¿no? Está haciendo ello y es un legado, pues, que se está dejando a los estudiantes de la Universidad de La Molina, ¿no? Con estos cursos, ya sea de pregrado, ¿no? A nivel de ecología o de posgrado, como están llevando en agricultura sustentable. Gracias, Alfredo. A ver, Carlos, Pati, espero estamos Yo sin creo que poder es el oírte. internet. Quizás sea el a ver, internet. Ujú. capaz vuelvo a Acercamiento, creo que al micro. No moverte a ver ahora. mucho. Ahora sí, Ahora Está ahora mejor. sí. está mejor. Bueno, Es Qué internet. pena, Carlos. Qué pena, qué pena. Quizás a tengas que ver, voy a volver volver a entrar. exacto, quizás tengas que volver a entrar desde otro ámbito. Bueno, mientras le damos tiempo a Carlos para mejorar sus condiciones técnicas, que lamentablemente ahora el internet nos está jugando malas pasadas, efectivamente, vamos a volver con Carmen Felipe, que Ujú. es realmente, uno dice, por sus obras los conocerás, ¿no? Y lo que cada uno de ustedes me han narrado en estos breves momentos es mostrarme a un hombre lleno de actitudes hacia la vida, hacia el trabajo, hacia lo importante, ¿no? Carmen, desde tu perspectiva, a ver, Carlos, sí, A perdóname, Pati, ver, que pruebe Carlos, a ver así es, si es que ahora es posible. te escuchamos. ahora sí, Ahora sí, está mejor. sí. Estamos haciendo A barra, ver, Carlos, vamos. ojalá. A mí poder este diálogo y eh, digo, No, te perdemos totalmente. a ver, Algo está pasando con tu internet. Tú tienes datos, quita el Wi-Fi sí, y entra directamente con datos. ya Pati. A ver, Vamos a ver. Siempre nos da malas. Ahora, Ahora te escuchamos. A ver, por ahora está favor. mejor. A ver, Ahora, dale. ¿se escucha? Sí, 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 se te Perfecto. escucha. Bueno, no te muevas, no te con muevas. Carmen. Eh, un gran honor estar con Carmencita y los grandes amigos de
Ulises. Muy conocida Ulises hace algo, no, nosotros seríamos que había iniciado en 1924. Mm, Perdona, Carlos, Eh, pero creo que voy a tener que invitarte a un programa especial a ti para rendirle homenaje a- a Ulises Moreno, porque tu internet está jugando una muy mala pasada. No logramos sí, escucharte fluidamente. está, está lloviendo en Cuba, ese es el problema. Ese debe ser el Eh, problema. Sí, Sí, Está claro. está, estás, lloviendo y qué está pena. totalmente inestable. A ver, Bueno, qué pena, pero de todos modos, gracias por participar, Carlos, ¿ah? Sí, no, no, Eh, Carmencita, voy a intentar imagínate, nos vamos a perder voy a tus ver experiencias el siempre otro tan día. valiosas y, y seguramente que lo que vas a decir posteriormente va a ser una alegría para todos los presentes aquí. Carlos, es una pena, pero no te Una pena. escuchamos. la Ojalá, tecnología, ¿no? La- Lamentablemente la ojalá pueda tecnología intentar. nos juega a veces malas pasadas, Ojalá pueda. Así es, pero pero acompáñanos, Carlos, si es que Ya, claro, tienes ya la estamos haciendo. gentileza, Ya estamos. acompáñanos. Yo estaba pidiéndole a Carmen Felipe que sí, para Felipe Morán. en- Felipe Morales siempre me requinta, este, em, destacar una de las cualidades como, ya no como, como familia, ¿no? Sino como profesional, como ciudadano de Ulises Moreno. Yo sé que él es guaracino también, provinciano. Bueno, él en realidad nació en Lima, pero se crió en primaria, o mejor dicho, estuvo en la primaria en Guasaguasi, ¿no? Su padre era de Guasaguasi, de Tarma, la zona papera, por eso es que él se orientó mucho a eso, ¿no? Y luego ya en la secundaria en el Colegio Guadalupe, ¿no? Y en la Universidad Agraria. Bueno, si hay una característica también destacar de Ulises, era, y quizás por eso nuestro hijo mayor es actor, él sabía, tenía un gran, digamos, potencial de comunicación, ¿no? Y en la finca, cuando empezamos a recibir visitas, ¿no? Sobre todo de colegios, agricultores, él sabía cómo llegar, ¿no? Con sus bromas, tenías una serie de anécdotas y lo recuerdan mucho. O sea, hay algo que nos emocionó bastante es cuando se enteraron de que él había fallecido. Hemos recibido muchas llamadas, mensajes por WhatsApp, ¿no? Y fotos, videos recordándolo a él, ¿no? Cómo explicaba, por ejemplo, después de mostrar todo lo que hacíamos, ¿no? Con la agricultura respetuosa del ambiente, la agricultura ecológica, aprovechando el guanito de los cuy, etcétera, él le acababa pues contando la famosa anécdota de la caquita de la vaca, ¿no? En la cual justamente su mensaje era de que no hay que despreciar, ¿no? Las cosas, sobre todo, inclusive las caquitas, porque de ahí hay vida, ¿no? Ellos mejoran los suelos y todo eso. Y lo recuerdan mucho, ¿no? Yo creo que él tenía una gran vocación justamente de enseñar, de ser maestro. Y por otro lado, muy solidario, ¿no? Apoyar cada vez que él podía, ¿no? A las personas. Por eso es que justamente hoy día que he tenido yo una reunión y ahora sí asumiendo la presidencia de la Asociación de Propietarios de Casablanca, también lo recordaron, ¿no? Inclusive le hicieron un homenaje cuando él todavía estaba vivo, ¿no? Que fue presidente y por toda la labor que hizo, ¿no? En pro, en favor de todos los vecinos, de que todos tuvieran cuidado con el ambiente, ¿no? Con sus cultivos, apoyándolos. Entonces, yo creo que por todas esas razones, él ha sido bastante apreciado, ¿no? Y el día de su velorio hubo muchísimas personas, ¿no? Muchos recuerdos
y bonitas anécdotas, ¿no? Lo que su memoria nos acompañará siempre, ¿no? Su recuerdo. Y Así yo es. espero, pues, que lo que, como dice, el que siembra, cosecha, ¿no? Y él ha tenido esa justamente actitud de sembrar, como dice, ¿no? Ideas y buenos, digamos, intenciones y enseñanzas, ¿no? Ah, Bueno, gracias, Carmen. A Carlos López Ocaña, yo le pediría que nos comente algunas interacciones que tuvo con las universidades extranjeras. ¿Cuál fue su relación? ¿Cómo fue que integró a la facultad, al departamento con estos doctores o interesados en nuestra biodiversidad, en nuestros cultivos? Bueno, él comenzó sus interacciones con científicos fuera, digamos, del país, particularmente con Estados Unidos, sobremanera a partir de su doctorado en la Universidad de Cornell. Y mantenía una relación muy estrecha con el que fue su profesor consejero, con el que trabajó su disertación para el doctorado. De ahí trabajó con el doctor Clanton Black, como ya lo ha mencionado Alfredo, eh, eh, y se hizo muchos trabajos con ellos, ¿no? Él viajaba periódicamente a Estados Unidos. Yo como ya estaba haciendo mi doctorado en Nevada, eh, ya no me enteré mucho. Él viajaba mucho a Nueva York, entre otros sitios, a la Universidad de Cornell para mantener, digamos, no solamente los proyectos de investigación, sino para buscar el financiamiento de ellos, ¿no? Claro. Entonces, tengo un periodo, digamos, de estos años de mi doctorado que solamente por cuestiones ya familiares, personales, me enteré de que seguía viajando y en una de ellas vino justamente de Nueva York a mi casa en Reno, Nevada, ¿no? Y ahí se quedó con nosotros unos días porque estaba en camino a Francia a casarse en Estrasburgo, ¿no? Y lo llevamos, me acuerdo, de Reno a San Francisco para que tome su vuelo, ¿no? Y pudiera ir allá. Entonces hay un periodo donde, que corresponde a los años de mi doctorado, que no he sabido mucho, digamos, de su actividad, pero sí de sus frecuentes viajes a Estados Unidos, ¿no? Donde tenía contacto con profesionales de renombre en su área, ¿no? Y dos universidades que son bien familiares en Georgia y, por supuesto, la Universidad de Cornell. Pero obviamente él tenía muy buenos contactos y eso se vio en las invitaciones que hicimos para el cuarto Congreso Latinoamericano de Fisiología Vegetal, ¿no? Eso es lo que podría decir en cuanto a sus contactos, digamos, internacionales que me son familiares. una Gracias, pequeña Carlos. Sí, Carmen, anécdota. Eh, Cornell está en un lugar que se llama Ítaca así es, y Ulises, o sea, es un nombre griego, ¿no? así es. Y eso lo bromeamos. Tú eres Sí. Ulises y has estudiado en Ítaca, ¿no? Lo que sí lamento es que no haya conocido Grecia, ¿no? Eso hubiera sido bonito, que conozca Grecia, ¿no? Sí, y Bueno, por qué se casaron en Estrasburgo, Carmen? bueno, te cuento. Cuando ya habíamos decidido casarnos, ¿no? Le llegó a Ulises justamente una invitación del doctor Black para hacer una pasantía en la Universidad de Georgia. ¿Ya? Y esa pasantía era más o menos del mes de abril, creo, hasta diciembre, ¿ya? Y cuando él regresaba, nos íbamos a casar. Pero en el ínterin, y vino el doctor Tricard, Jean Tricard, un excelente geomorfólogo francés, ¿no? Que apoyó para hacer el mapa de erosión de los suelos del Perú, etcétera, por la ONER, y los conocimos
y cuando él supo de los trabajos que hacía sobre erosión de los suelos, me dijo, Carmen, ¿no quisiera hacer una pasantía en el Centro de Geografía Aplicada de Estrasburgo? Digo, claro, ¿cómo no? Y me llegó la invitación, ¿no? Una muy buena beca. Entonces yo viajé a Francia en octubre del 79 hasta enero del 80. Entonces dio pues la situación de que Ulises estaba en Estados Unidos y yo en Europa. Y entonces nos llamábamos por teléfono, en esa época no había celulares, y a mí se me ocurrió, porque soy muy práctica, ¿no? Como digo de broma, como especialista en suelos lo aterrizaba, y le dije, Ulises, ¿y por qué no viajas a Francia y nos casamos y así conoces Europa? Y sobre todo Francia, ¿no? Entonces hablé con mis padres, no, ellos aceptaron, tampoco ya no éramos pues tan chiquillos, y él viajó a Estrasburgo y nos casamos ahí. Y si hay algo también muy lindo de los recuerdos que tengo, es que nuestros testigos de matrimonio, una pareja de franceses, ¿no? Eh, con ellos mantenemos siempre la comunicación. Y cuando hicimos, bueno, un viaje también a Europa en el año 2016 con nuestros dos hijos, estuvimos en casa de ellos, ¿no? Pero como anécdota les cuento, en el matrimonio civil, él me dice, era en francés, pues, ¿no? Y él me dice, yo no sé francés, ¿qué digo? Le digo, tú solo di oui y yo te voy a explicar cuáles son todas tus obligaciones y todos mis derechos. Entonces, bueno, Muy de broma, práctica, muy pero práctica. es muy práctica. Pero ya para el matrimonio religioso busqué a un sacerdote que hablara de español, el padre Hernán, que había estado en Bolivia, ¿no? Haciendo un voluntariado. Y fue muy linda esa ceremonia, muy sencilla, ¿no? Bueno, tenemos muchas anécdotas realmente, ¿no? De eso. Y hasta ahora mantenemos contacto con varios, como digo, con esta pareja de franceses que fueron nuestros testigos de matrimonio, ¿no? Ellos también lamentaron mucho la partida de Ulises. Bueno, entonces en parte de la pregunta de los contactos internacionales, Carmen, dada tu boda internacional. Bueno, Mario Tapia se ha ido, está con la Mario, pantalla Mario. Bueno, mientras retorne Mario, vamos a conversar con Alfredo, el alumnito preferido. eh, el engreído Se de quedó con todos Ulises. los invernaderos de hidroponía. Wow, mira, 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 Él mira es el que todo lo que dirige dicen. eh, Este, al- cuéntanos, lo del programa de hidroponía. cuéntanos cómo fue ser alumno de Ulises, ya un poco nos has anticipado, pero em, cómo fue que te relacionas con él? ¿Cómo se da ese vínculo profesor o maestro? ¿Cómo lo cultivas? Bueno, resulta que Carlos Martínez sí estaba viajando a Brasil, otro profesor, y quedaba una plaza en la universidad, pues. Y entonces me llamó el doctor Ulises diciéndome, oye, se ha presentado esta plaza, pero como jefe de práctica, no como profesor te había nombrado, ¿no? Pero yo dije, doctor, yo lo he estudiado para, o sea, no sé, pues cómo enseñar, ¿no? Voy a tener dificultades, mejor no, le dije, ¿no? Y después me llamó Carlos Álvarez, que era otro profesor también de la universidad, ¿no? Y le dije lo mismo, pero que yo no me siento capaz de enseñar porque no he sido preparado para eso, ¿no? Y la tercera me llama el doctor. Y bueno, pues me convenció, pues, ¿no? Dijo, mira, nadie sabe enseñar, siempre se va a aprender desde jefe de práctica y vas a ver cómo con el tiempo vas a ir aprendiendo. Y así es, entré como jefe de práctica en la universidad. Y desde que entré como jefe de práctica en la práctica de nutrición mineral, comencé a enseñar hidroponía. Bueno, realmente se usaba la hidroponía para ver la técnica del elemento faltante y ver la deficiencia de algunos nutrientes en las plantas, ¿no? Entonces ahí, ya con mi compañero Ernesto Fernández, justo en los años 90 hubo el proyecto de hidroponía popular de la FAO. Y entonces había un problema. La FAO promocionaba una solución nutritiva o hidropónica nutritiva
pero no se conseguían los ingredientes que había en el país. Lo había en el país, ¿no? Y en ese entonces no había importación como hoy lo hay, ¿no? Y había pocos fertilizantes, entonces comenzamos a ir a las casas agrícolas a comprar algunos fertilizantes y ver qué podríamos hacer, pues, ¿no? Con las concentraciones de los nutrientes. Y sacamos una solución que funcionaba y con el tiempo le dimos el nombre de solución hidropónica La Molina, ¿no? Y prácticamente digamos, el padre de esto fue pues el doctor Moreno, ¿no? Porque él nos enseñó pues a formular también, ¿no? Y así es como con el tiempo, en el año 94 se crea el Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral en la universidad, bajo un proyecto de la Fundación para el Desarrollo Agrario, ¿no? Y hasta ahorita estamos activos, ¿no? Felizmente. Bueno, realmente es muy, muy decidor cómo te lanzaron a la piscina, ¿no? Sin querer queriendo, como diría Cantinflas. Pero bueno, estás ahí sosteniendo un gran fuerte que si Carlos Paredes estuviera con el micro, diría pues todo lo que significa la hidroponía ahora para el mundo andino y para las comunidades campesinas, pero ya lo tendremos en una oportunidad posterior cuando sus condiciones técnicas estén realmente óptimas. Y como magia ha vuelto a aparecer Mario Tapia, Sí, de quien escuchábamos solo la voz. Pero bueno, este conversatorio está resultando casi con el espíritu de Ulises, ligero, cierto. transparente, alegre, sin ninguna solemnidad, pero pues como dije hace un momento y citando em, a estas palabras bíblicas, por sus obras lo conocerás. Y lo que queríamos era pues conocer o dar a conocer a mucha gente que no ha tenido la suerte de saber el trabajo, el gran trabajo en diversos campos que ha realizado el doctor Ulises Moreno Moscoso en dupla con su esposa Carmen Felipe Morales, quien también este año ella tiene varios premios ella en su haber, pero esta vez tiene una propuesta para ser elegida como una de las mujeres más importantes en la investigación, en la tecnología, y realmente son años de cosecha, Carmen. Y me da a la memoria eh, recordar esa gran unión que, de igualdad, ¿no? De igualdad de género en el matrimonio, porque realmente tú decías que se busque su Ulises. Ya muchas mujeres quisieran tener hoy en día, a pesar de que aparentemente tenemos las mujeres igualdad de condiciones, eso no se ha dado todavía. Tú tuviste una gran suerte al tener como esposo a un personaje y a una persona de esa calidad moral y, y personal como la de Ulises, ¿no? Pero también tenía un gran sentido del humor. Yo he escuchado lo de Cuyicea, por ejemplo, ¿no? No sé si fue idea tuya o la de Ulises, pero Es la de era, Ulises. Cuyicea era como camisea, ¿no? Porque lo que generaron, lo que inventaron, en realidad lo que descubrieron era que el excremento del cuy Ujú. era muy importante para generar hasta electricidad en vuestro hogar. Entonces, y además las propiedades diversas del cuy, ¿no? Una cosa que nosotros ya lo hemos conversado en Balicha en alguna oportunidad, las grandes probabilidades que tiene el cuy en el Perú y que Ujú. aún no estamos aprovechándolas de la forma más eficiente, más industrializada, más limpia que podríamos hacer en Cusco nada más creo que deben haber hoy en día 800 cuyerías que sirven el cuy
a los comensales diversos, sean turistas locales o comensales. Pero yo no sé si están al tanto de las posibilidades de lo que es la carne de cuy para el cáncer o para la salud, de lo que es la carne del excremento de cuy para generar alternativas de oxígeno, perdón, de generar electricidad, Energía. etcétera, eh, del biodigestor y tantas cosas, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender del matrimonio Moreno Felipe Morales, porque realmente se unieron dos mentes y dos personas que tenían mucha capacidad y que tienen mucha capacidad de acción y de reacción, porque eso también hay que tener, ¿no es verdad, Mario? Sí, sí, Mario, Ahí está sí. Mario. ahora queremos escuchar ya para terminar este conversatorio de homenaje y recordar a este gran hombre que fue Ulises Moreno. Bueno, quizás lo que traté de mostrar las cualidades y características de Ulises, esa diversidad que tenía, ¿no? De comunicación, comunicador, investigador, amigo, productor, innovador y en muchos casos darle gracia a la vida, ¿no? Cuando estuvimos en Italia, en Torino, él fue el artista de hacer las relaciones, los contactos, etcétera. Yo me acuerdo de una anécdota, porque a Ulises le gustaba mucho un buen vino, ¿no? Y entonces le pregunta a un italiano, le dice, usted aconséjeme un buen vino para llevarme al Perú. Y el italiano le dice, mira, el mejor vino es ese vino que a ti te gusta, eso es lo mejor. Entonces ya quedó contento Ulises con lo que, una respuesta muy simpática. Y cayó muy bien, ¿no? Ahí estuvimos con el director de Slow Food, por ejemplo. Fue súper interesante esas reuniones en Torino, que fue la gran asamblea de campesinos del mundo, ¿ah? Ustedes imaginan 5.000 campesinos participando en una feria de todo el mundo. Y ahí estuvimos con Ulises, con campesinos también del Perú, profesores. Carmen también vino una vez. Entonces fue una ocasión muy simpática de conocer ese carácter de comunicador de Ulises. Muchas gracias. Bueno, ustedes comprenderán que a mí me gustaría seguir conversando de todas las cosas que nos han quedado en el tintero del gran hombre que fue el doctor, el ingeniero, doctor Ulises Moreno Moscoso, pero el tiempo es tiempo y esperemos que este pequeño programa de homenaje pues sirva para hacer un recordaris a sus alumnos, a sus colegas, familiares y estamos con el pendiente de escuchar a Carlos Paredes que en un programa especial rendiremos homenaje a Ulises juntos. Carlos, sin duda no faltará oportunidad. Ya no las debes porque Internet siempre nos juega malas pasadas. Les agradezco a todos ustedes su bonomía, su naturalidad. Se ve que fueron tocados por la gran personalidad de este gran hombre que fue Ulises Moreno Moscoso. Muy buenas noches Gracias a a ti, todos. Pati. Qué Muchas gracias. ocurrencia. Gracias. Un Hasta placer luego. tenerlos en Hasta Balicha. luego, Buenas doctora. noches. Buenas noches. Hasta luego, Adiós. doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Chao, noches. chao a todos. Chao con todos.